Hola, mi soles. Estaba pensando en algo que a todos nos pasa. Tanto a mí como cualquier ser humano. En cuanto a lo que es las relaciones con las personas. Ya sean dentro de una misma familia o para con terceros. A veces por diferencias de criterios o por malos entendidos, porque no hay un diálogo suficiente y suponemos cosas erróneas y que poco a poco vamos viendo de que no es así. O los diálogos que podemos llegar a tener con nuestros hijos, con nuestras parejas, en nuestro matrimonio. De todas relación humana o interactuación humana, porque las relaciones humanas se dan familiarmente y las interacciones humanas son las que se dan con los terceros. De cada una de ellas debe uno llegar a aprender algo y el otro también. ¿A qué me refiero? Por lo general, cuando tenemos alguna diferencia con alguien, nos enojamos y nos apartamos. Creo que el ser humano tendría que empezar a aprender a perdonar un poquito más, entender que hay personas que tienen otra forma de pensar que no es como la nuestra y que porque no piensen como nosotros no quiere decir de que sea una forma errada, sino que su criterio en función de su vida, de su forma de vida que ha tenido, que le tocó llevar. Por eso a veces hay que llegar a un punto intermedio entre ambas diferencias y sacar una conclusión de cada conversación o de cada diálogo, para que los lazos no se rompan y no quedemos todos tan aislados. Sé que lo que estoy diciendo es complicado, pero hay que intentar plasmarlo dentro de nuestra propia actitud para con los demás. Si la otra parte no afloja, aflojar uno y ver cuál es el punto intermedio que se puede llegar para que se pueda llegar a aprender algo, o sea, que el otro aprenda algo de ti y que tú puedas llegar a aprender algo del otro, que haya una retroalimentación, porque es de la única manera que podemos llegar a tener un criterio claro de lo que se quiso. Conversar, tratar, establecer lo que fuera, así fuera hasta un negocio. La cuestión es no cerrarse uno mismo en su propio criterio por el propio ego.
es desterrar el propio ego para poder llegar a aprender a que podemos estar errados y que los otros a lo mejor pueden tener razón y bajar nuestros niveles de enfado quizás y aprender a escuchar. Por lo general no sabemos escuchar y las dos primeras palabras saltamos y ahí es donde cometemos el gran error. Es la única manera que podemos alimentarnos de criterios y de conceptos de otras personas, para nosotros poder llegar a crecer como personas en sí. No hablo de espiritualidad, sino de las cosas que nos pasan en el día a día, que también conforman parte de nuestra propia vida. A veces en el caso de los hijos, y eso a mí personalmente me ha llegado a pasar, que yo tengo un criterio de algo y mi hijo tiene otro criterio de ese mismo algo. Si no aflojamos un poco los dos, nunca vamos a llegar a entendernos y a llegar a un término medio como para poder llegar a comprender qué es lo que cada uno está queriendo explicar o cuál es su criterio ante un determinado hecho, y de esa manera poder llegar a un término intermedio. Y de último, si alguno está errado, reconocer que está errado y aprender del otro. A mí me ha tocado aprender del otro. De mi hijo me tocó aprender, aunque a ustedes les parezca mentira. Lo digo porque no lo considero un pecado. Lo considero como que es un hecho de la vida. Porque a veces nosotros no sabemos todo. Y ellos se van conformando de un criterio determinado en función de lo que pueden ir investigando. Y es así como van viendo ciertas partes, a lo mejor en cuestiones de ciencia. Yo porque me pongo a charlar en cuestiones de ciencia y demás, y tenemos criterios diferentes. Como por ejemplo OVNI. Yo tengo mi criterio de que sí existe y mi hijo que no. Entonces ahí chocamos. Y él me demostró por qué no existen los ovnis y yo sigo sosteniendo que existen. Entonces ahí estamos peleando. Pero para poder llegar a comprender lo que él me quería decir, saqué mi idea de la discusión y escuché lo que él me planteaba y lo que él me mostraba, para poder yo llegar a entender en qué se basaba su teoría. Y él tenía su referencia comprobable, para mí teóricamente. Y eso lo digo para mí, o sea, relativamente, porque recién estuve viendo algunas cosas de los, creo que se llama Anonymous, si no entendí mal. Es un tema que me interesó. Pero quiero leerlo un poco más. Quiero ver algunas películas, algunas cosas que hay, como para poder llegar a tener un criterio personal al respecto. Pero no lo descarto tampoco, porque los plantean como seres superiores.
y que están dentro de la galaxia nuestra. O sea, que vienen de un planeta que está dentro de la galaxia, dentro de nuestro sistema solar, más allá de Plutón. Son todos misterios. A veces en las parejas es una cuestión que me parece que es fascinante. Porque a veces puede llegar a haber discusiones. O a lo mejor que puede llegar a haber, o sea, discusiones, diferencias de criterio. O hasta a veces puede llegar a haber una separación en cierta medida. ¿Y eso qué les deja a ellos? Creo que ese es una cosa que es misteriosa, porque a base de, a veces a lo mejor a base de un amor, que si se te vas, te rompe el alma, a vos te está dejando una enseñanza. Y esa enseñanza es importante. Porque a pesar de todo ese dolor, con el tiempo lo vas a ir sanando. Y lo que vas a ir aprendiendo es a quererte a ti mismo o a ti misma. Es la forma de un autoconocimiento, de cómo se actúa, cómo actúa nuestra mente y nuestro corazón ante un dolor muy grande. Y la otra persona, al haberse alejado y al haberse quizás establecido un no diálogo durante mucho tiempo después, desde que se pelean, no habiendo más diálogo, o sea, una persona que desaparece, lo más probable es que se dé cuenta que a razón de tu amor propio, tu silencio y el no rogar, llegue a descubrir lo que es el amor verdadero. Porque les queda como un vacío dentro de su ser, que no saben cómo llenarlo. Y eso es bastante complicado, porque es mucho más simple que se sigan aturdiendo antes que tomar conciencia de que perdieron algo que a lo mejor no lo van a volver a tener o no lo van a volver a encontrar en ninguna otra persona. Quedaron marcados con algo que por una discusión estúpida pierden. Ahora, si la discusión es un poco más pesadita, es otra historieta. Todo es cuestión de las circunstancias
que originaron esa ruptura. Pero creo que como mujer que soy también, lo importante es que cada uno se dé su lugar. Que nosotros crezcamos como personas. Que si alguien se fue de tu vida, no se te terminó el mundo. Sigas viviendo, creciendo, amando como vos quieras. Porque te lastimaron demasiado. Primero hay que sanar y después hay que seguir caminando en el camino de la vida. Y si tu pareja se mandó una macana y aprendió su lección, está bueno que sangre el corazón un poco, para que se den cuenta que todos somos seres humanos, que nadie tiene la última palabra y que todo el mundo se merece respeto por sobre todas las cosas. Si después del tiempo se da cuenta que ama de verdad, tal vez quiera volver. Y quien no dice que ya sea tarde, porque para todo en la vida hay un tiempo y un espacio. Y así como te dejan sola, debes seguir caminando, que a lo mejor encuentras a otro ser que te llene el corazón y te lo sane, lo que faltaba. Y la otra persona ya no tenga cabida dentro de tu propia vida. Esa es una lección que tú das al otro, que o sea, tú le enseñaste a amar, pero estando lejos y en silencio. Y él a ti te regaló el amor a ti misma, el respeto a ti misma, darte cuenta de que podías seguir adelante sin estar apegado a nadie, porque no es así. Somos todos libres y cada uno podemos hacer lo que queramos. Pero fue una buena lección de vida y un aprendizaje. A lo mejor por una falta de diálogo correcto o por un error no pensado que podía dañar y que podía destruir lo que les había costado tanto construir. Por eso, bajo cualquier punto de vista, bajo cualquier circunstancia que nos toque en la vida, cada hecho que ocurra, algo tiene que dejarnos para poder crecer. Hay un dicho que puede resultar medio mundano. Hoy la paloma ya me harta.
que puede resultar medio mundano, que dice: nunca te vayas a dormir antes de haber aprendido algo nuevo. Eso a mí me lo sabían decir mis abuelos. Y yo aprendí de eso. Aprendí de que todos los días tengo que aprender algo nuevo. O tengo que darme cuenta de alguna cosa en particular. De tal manera que cuando yo me vaya a descansar, ese día no haya pasado en vano para mí. Me haya formado un poquito más en algo. Muchas veces el diálogo con terceras personas que tienen criterios totalmente diferentes a nosotros, por más que sean diferentes, nos pueden enriquecer muchísimo. Porque es escuchar al otro. Ver qué podemos llegar nosotros a aprender de eso que nos están contando. Y es internalizarlo dentro de nuestro ser. Quizás tú uno comente algo o haya un diálogo, obviamente, pero es una retroalimentación entre dos partes, pero todo en base al diálogo, pero un diálogo respetuoso, sin faltarse el respeto, sin nada triste, porque, a ver, si nos vamos a andar peleando no nos sirve nada a nadie. Tenemos que ser muy, muy conscientes en ese sentido, muy coherentes. Pero nadie tiene que ser dueño de la verdad absoluta, porque nadie lo somos. Todos estamos aprendiendo en este camino. Y vinimos aquí a aprender, a mejorar. Y con cada persona que nos crucemos, seguramente ya nos cruzamos en otras vidas. Y hay algo que tenemos que terminar con esa persona. No en relación de pareja, obvio, no me refiero a eso, sino en relaciones humanas. Con todas las personas que nos encontremos tenemos que terminar algo. Algo nos quedó inconcluso. No sé qué decirles qué, pero algo quedó inconcluso. Entonces, esas personas se cruzan en nuestra vida por alguna razón. Y de ellas debemos, para lo mejor, para que aprendamos algo, obvio. Y también para que ellos aprendan algo de nosotros. Y a lo mejor después no los vemos más. O lo ves 2 o 3 veces y ya está, se fue. Todo sigue su rumbo. Pero algo te quedó y algo aprendiste. Yo me he dado cuenta de eso, de que hay que escuchar. Y la gente no está más acostumbrada a escuchar. A veces la gente tiene necesidad de hablar y no encuentra con quién hablar de algo en particular que le ocurre o que le sucede. Y si es posible, dar un buen consejo, sano. Para que puedan llegar a seguir su vida como corresponde. Porque cuando algo nos pueda llegar a ocurrir a nosotros,
X cosa, no sé qué, cualquiera. A nosotros nos gustaría que si vamos a alguien, no se escuche. Y como suelo decir yo, nos presten un hombro o nos den un abrazo. Se nombro para llorar si es que hace falta, y un fuerte abrazo para no sentirse tan solita. Que a lo mejor hay gente que necesita eso, afecto. En una sociedad muy fría, muy distante, muy calculadora, muy materialista, un abrazo, en una amistad ante un momento duro, en un hombro, por si hace falta derramar una lágrima, y un consejo sano de cualquier persona, lo reitero, ayuda y un montón. A veces las personas no sabemos ni cómo resolver nuestras cosas. Y el que es neutral lo ve de una manera diferente. Pero por supuesto que hay que saber a quién uno se va a dirigir para que no usen eso como carnada de cañón para después destruir. Porque como está en este momento la sociedad, que sálvese quien pueda, todos pisan a quien pueda. Por eso les digo, hablen, dialoguen. A quien le vayan a contar sus cosas, que sean gente de confianza. Si un amor se va, sanen el corazón, levanten la cabeza y sigan caminando. Porque el sol sale todos los días para todos nosotros y los está esperando un bello amanecer de vuestra propia existencia. Y la persona que se fue, tal vez cuando vea su propio amanecer, ya será tarde. Pero eso es un problema de esa persona y no es de usted. Cuando hay cuestiones con los hijos, tratemos todos de aprender. Que ellos aprendan de nosotros y nosotros de ellos. Y para las parejas pasa exactamente lo mismo. No se destruya. Y si a la mujer la hacen pomada, empodérate. Sana. Levanta la cabeza. Y vuelves a caminar. Porque nadie nos va a levantar. Eso depende de nuestra propia fuerza de voluntad. Pero que no es imposible. Cada uno debe pelear por sí mismo. Siempre protegerse.
Tal vez con los que menos debemos protegernos, o con los que menos tenemos que tener miedo es con nuestros hijos, por la relación que podamos llegar a tener, una relación de consanguinidad muy estrecha y el hecho de que nosotros los trajimos al mundo. Pero es una buena manera, con respeto mutuo, de que se puedan llegar a entender cosas. Yo lo digo porque aprendo mucho hablando bien con mi hijo. Aunque les parezca mentira, porque cualquiera va a decir, pero vos estás loca, o sea, mi hijo tiene 31 años, 64, yo a los 33 lo tuve. Hay 33 años de diferencia. Y hablamos con un respeto terrible. Yo trato de absorber todo como esponja, porque soy una esponja para lo que es el saber, soy una esponja, me encanta. Entonces respeto. Por eso los respeto un montón. Pero él está aprendiendo de tanto machacar, que mamá tiene mucha razón en muchas cosas y está dando el brazo a torcer a darme bolilla. Entonces cuando yo estoy viendo de que puedo llegar a ayudarlo y a enseñarle lo que yo sé, que sé mucho, por mi propia profesión, que de eso él no tiene ni la más remota idea, estamos llegando a una mejor conjunción. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. No los larguen a los chicos libres, que no sepan absolutamente nada de todo lo que ustedes saben hacer. Tienen que tener una mente amplia y grande. El saber el saber nunca está de más. Si saben un oficio, enséñenle en el oficio. No saben qué les puede pasar el día de mañana. No saben cómo se van a ganar el pan el día de mañana, por más que tengan un laburo ahora. No saben qué va a pasar. Sería una bendición si pudieran darles buena mano. No a la fuerza, con diálogo. Pero tenemos que ayudar a nuestros hijos a que aprendan de nosotros lo que nosotros sabemos. Creo que es la función más difícil porque siempre los hijos quieren saber más que los padres y ya lo sé. Pero a mí me tocó muchos años estar trabajando. En un tiempo trabajaba lo ayudaba a mi papá cuando íbamos al campo y ahí aprendí mucho. Mi papá era hacendado, agricultura y ganadería. Después empezó a agarrar las riendas mi madre y empecé a acompañarlas dos. Durante 4 años estuvimos las dos al frente. No fue fácil. Muchas veces tuve que agachar la cabeza como hija, sí. Porque yo no veía cosas que ella ya sabía. Porque mi papá le había estado explicando cómo hacer las cadenas de pago. Lo que es a nivel agropecuario. Que los grandes ingresos están en 2 semestres, en cada semestre. Y con el resto tenés que ir cubriendo con Hacienda. Pero yo eso no lo entendía. Y mi padre, mucho antes de fallecer, ya él se había puesto al frente y mi papá le iba explicando cómo tenía que ir haciendo.
Cuando, cuando yo me puse con ellos, yo me ponía mal a veces por muchas cosas que no entendía, pero ella tenía la resolución de cómo lo podía llegar a hacer. Obviamente, sabía el movimiento de cambio, mi papá fue siempre hacendado. Y de esa manera yo aprendí algo que no sabía mucho. Y después, bueno, obviamente, me fui poniendo canchera y a poner pecho. Pero a mí me hizo muy bien. Yo no era tan chica, lo reconozco. Yo habría tenido 34 años. Tenía mi hijo. Así que íbamos con mi hijo para allá. Pero aprendí de mi madre. Y aprendí un oficio que yo siempre amé porque yo vivía, o sea, cuando era chica, cuando podía picaba. Mi papá nos llevaba, no tiene ninguna historia. A mí me llevaba, porque yo como no molestaba para nada, era re bonita, me llevaban para todos lados. Pero ya cuando uno ya es más grande, ya es más complicado. Pero a mí me fascinaba. Lo que pasa es que una semana allá íbamos con mamá y los pendochines y ¿qué la pasamos? Nosotros pasamos bomba. Pero aprender lo que es la actividad en sí, yo la aprendí de grande. Sí, yo hacía toda la parte fiscal desde el año 78. Pero todo lo que es, digamos, en sí, el resto de las cosas, el manejo financiero, eso es lo que tienen que aprender los chicos, el manejo financiero. Porque en algún momento se van a tener que poner al frente de algo. O van a tener que administrar dinero. Y eso es lo que tienen que llegar a aprender. Yo realmente el manejo financiero del campo lo aprendí yo después, de grande. Soy honesta en eso. Por más que tengo mucho conocimiento de finanzas. Y he hecho de empresa de finanzas tranquilamente de taco. Pero no es lo mismo el campo. Es otra historia. Los ingresos reales son cada 6 meses. Y el real, es el de mayo, el de ahora, con la última cosecha de la soja. Con la última, o sea, con la soja y el maní, que es la gruesa. Maní, el maíz y soja, que es la gruesa. La anterior es más chica, es de menor monto. En los pueblos se vive con la cosecha gruesa. Y en sí, la economía agropecuaria se maneja con la cosecha gruesa. Pero eso lo aprendí yo después. Y a manejarlo como tenés que reservar el dinero y toda la historieta. Lo vas aprendiendo después. Con el andar. Toda actividad es difícil de manejarlo. Y en toda actividad los chicos no van a saber tampoco. Y a veces los grandes no saben ni siquiera con qué se van a encontrar. En cuanto a lo que es a cualquier actividad, tanto en una empresa como una industria, como un comercio, bueno, estás tratando únicamente, estás tratando con proveedores, estás tratando con empleados, estás tratando con otros empresarios, estás tratando con un montón de gente, estás tratando con banqueros, estás tratando es un mundo bastante complicado, bastante amplio.
Y hay que saber con cada uno cómo se debe manejar cada persona. Y se deben valorar a las buenas personas. Valoren siempre la honestidad. Pero si tienen negocios, si tienen oficios, acuérdense en lo que les digo. Enséñenle a los chicos esos oficios para que tengan con qué poner el pan en la mesa. Puede llegar a faltar en algún momento. Yo agradezco la experiencia que yo tuve. Cuando se decidió dejar, a mí me daban ganas de llorar. Yo no quería vender mi parto, porque ya era todo parte hereditaria. Yo me quería quedar explotando la producción agropecuaria. Pero no me dejaron porque obviamente estaba yo sola con un bebé, imposible. Me arrepiento hasta el día de hoy. Porque el amor a la Pachamama lo tengo en el alma. Pero bueno, es lo que me tocó. Pero a mí me tocó tratar con diferentes personas. Y a veces algunas difíciles y a veces algunas no tanto. Entonces nuestros hijos tienen que aprender también eso. Que la vida es tratar con diferentes personas, con algunas que te van a tratar de 10 y con otras que te van a pegar un patadón. Y con esas que te pegan el patadón, vos los necesitas para un trabajo determinado. Entonces tenés que ser más fuerte que ellos. Porque el que manda es el dueño. Porque está alquilando un servicio. Entonces, vuestros hijos tienen que aprender a defenderse de lo que tienen y de lo que quieren. Y si tercerizan algo, deben saber cómo lo tercerizan y qué es lo que le van a pedir a la persona que va a tercerizar algo. Lo digo con mucha experiencia. Es raro lo que estoy diciendo, pero es para que, si no lo pensaron antes, que lo vayan pensando. Que en la vida los chicos necesitan herramientas para enfrentar al mundo. No se las va a dar una computadora, se las tienen que dar ustedes. Papá y mamá, desde muy chicos tienen que empezar a incentivarles que hagan cosas. Que se manden mocos no importa. Yo a base de mocos aprendí un montón. Pero que tienen que aprender. Y yo agradezco todo eso porque yo aprendí tanto. Esforzándome, porque a veces no había ni tiempo para que me ayudaran y yo me la tenía que ingeniar sola. He hecho un poco de todo. Pero es bueno el llegar a defenderse solo. No se olviden que sus hijos pueden llegar a tener empresas. Tienen que saber cómo manejarse en una empresa. Enséñenles. No hace falta ser un profesional para estar al frente de una empresa. Hace falta saber cómo. Un profesional no les va a dar nada.
Ni siquiera les van a decir si ganan o si pierden. Son ellos los que van a tener que saber si ganan o si pierden. Yo he visto que está muy venida la actividad de los profesionales en las ciencias económicas en cuanto a lo que es a la asesoría en ese sentido. No asesoran si ganan o si pierden. No hay gente que haga estudios financieros de las empresas. Nadie hace el estudio financiero. Ningún empresario tampoco le interesa en demasía que se lo hagan, obvio, para que no les cuenten las costillas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no saben si están ganando o si están perdiendo. Entonces cuando te descuidas se están comiendo el capital de trabajo, que es el capital para poder llegar a hacer la circulación necesaria dentro de una empresa. Yo les dejo esto como experiencia también que tengo, obviamente. Ya con más de 30 años de contador público, tengo 40 y pico, de 40 años de contador público. En una sola empresa me han dejado hacer estado financiero. Nadie quiere hacer un estado financiero. Y si no tenés un estado financiero, no tenés idea si ganas o pierdes. Y en otras empresas, cuando yo empecé a ejercer, sí, hacíamos el estado financiero, por supuesto. No lo hacía yo, lo hacía otro contador. Y así aprendí. Dios mío. Aparte es por lógica. Pero enseñen a los chicos. Yo más me... Si tienen empresas, que se metan en las empresas. No importa si no tienen una profesión, que también en la secundaria, que se metan en la empresa. Que empiecen a trabajar. Si van a ser los futuros dueños. Van a heredar eso. Que sepan qué tienen que hacer, cómo tienen que negociar con los proveedores, cuáles son los proveedores principales, cómo pueden bicicletear para pagar. ¿Cómo hacen para negociar? ¿Cómo hacen para hablar con un proveedor y negociar? Porque tenés que negociar. A veces a lo mejor estás pagando 30 60 y tenés que irte a 45 y 90 días, me refiero yo. Eso tienen que hacer. Esos chicos tienen que tener un diálogo permanente con papá y mamá. Y lo que hagan, que aprendan a hacerlo. No importa si no les gusta. Háganle entender que pueden llegar a necesitarlo después. En cualquier momento. Uno nunca sabe lo que la vida nos puede llegar a deparar el día de mañana. Esto lo doy como un consejo sano. Y con mucha experiencia humana. Siempre trabajé en empresas. Y he tenido desde el 96 hasta... desde el 2016. Desde el... en el 2000... Bueno, en el 2000 la cerramos. Tenemos 4 años de empresa. Conmigo. Por supuesto que manejaba todo lo que era la parte
de la empresa en sí, bancos, todo. Sí, pero corre como una descosida. Entonces, eso es lo que tienen que aprender los chicos. Porque eso un contador otro lo va a hacer. No lo puede hacer. Porque esos son tus propios intereses. Entonces cada uno tiene que aprender que puede pasar cualquier cosa en cualquier hogar y los chicos tienen que seguir caminando con la empresa que haya o con el trabajo que haya. Muchas veces fallecen los papás por alguna razón X y cierran todo y venden todo y liquidan todo. ¿Por qué? Si hay una mamá y hay hijos que pueden llegar a seguir estando al frente. Piensen, nadie es eterno. A cualquiera nos puede pasar cualquier cosa. Eso hace el crecimiento de ustedes por tener un poco más de humildad y el crecimiento de sus hijos para que se empoderen y tengan la confianza en sí mismos suficiente como para poder llegar a hacer frente a algo que no tienen ni la más remota idea. No es ego, sino es el aprender algo. El trato con los empleados, todo tienen que aprender. Y los controles de caja, siempre los voy a seguir sosteniendo. Son fundamentales. La confianza en la que esta persona que está en la caja tiene que ser ciega. Es donde hacen todos los desfalcos. Perdónenme las cajeras, pero es la verdad. Varias empresas ya me han tocado que los revientan. Yo con esto los dejo. Es un poco un consejo, una consigna en general de la vida para que la escuchen y la piensen. No sé si la van a llevar a la práctica, pero sí los va a hacer pensar. Con eso es suficiente para mí. Yo aquí estoy para abrir mentes, no para enseñar a vivir, porque cada uno vive como puede y como le gusta. Eso es lo único que les digo. Que abran el paraguas antes que llueva. Y aprendan de todo lo que tienen alrededor. Saquen lo positivo, lo negativo, descártenlo. Pero no se vayan nunca a dormir antes de haber aprendido algo nuevo. Y creo que con esto puede dejarles un pequeño mensaje. ¿O no? Puede gustar o no, no sé. Pero lo que estoy planteando es una realidad. Y deben tomar conciencia de que no estoy
desubicada en mi criterio y en mi planteamiento. Yo hasta acá llego. Que tengan una hermosa noche. No tomen a mal lo que acabo de plantear. Piénsenlo. Se toma o se deja. No es nada de obligación lo que yo planteo en ninguno de los videos. Yo ya les dije, se toma o se deja. O se critica como que está desubicado. Perfecto. Pero piénsenlo antes de poner un comentario negativo. Les mando un beso enorme. Y lo he hecho porque quería dejar unos conceptos personales míos. Simplemente por eso. Y ojalá no los tomen a mal. Buenas noches, mi vida.